Donald Trump Jr. and Kimberly Guilfoyle have broken up. Multiple sources have confirmed it to Page Six and revealed that Don Jr. has quickly moved on with Palm Beach socialite Bettina Anderson. La vida puede dar giros inesperados. ¿Y quién de nosotros no desea encontrar el amor verdadero? Kimberly Guilfoyle, una mujer talentosa y encantadora, ha experimentado altibajos en su vida. Después de 2 matrimonios, pensó que había encontrado la felicidad completa con Don Jr. Únete a nosotros para descubrir el inesperado viaje de Kimberly, desde su carrera estelar hasta los inesperados cambios en su vida. Años jóvenes difíciles. El año 2024 llegó a su fin con rumores y sospechas sobre la ruptura de la relación entre Kimberly Guilfoyle y Don Jr., que circulaban desde San Francisco a grandes aspiraciones. Según varias versiones, la separación se produjo inmediatamente después de que Kimberly descubriera que Don tenía una aventura con otra mujer mientras ya estaban juntos. Además, para comprender la totalidad de este drama, empecemos por el principio. Fue el 9 de marzo de 1969, en San Francisco, California, cuando nació en el seno de una familia que era una maravillosa amalgama de diferentes culturas y diferentes orígenes. Mercedes, su madre, era una mujer de ascendencia puertorriqueña que tenía una devoción inconfundible por cuidar de los demás y un deseo de educarse a sí misma y a sus alumnos. Cuando llegó a Estados Unidos con 20 años, su padre, Anthony Tony Guilfoyle, trajo consigo su encanto irlandés y su tenacidad tenaz. Era originario de Ennis, en el condado de Clare. La variada mezcla cultural que Kimberly experimentó a lo largo de su crianza tuvo un impacto significativo en ella, con historias de Puerto Rico por un lado y un poco de garra irlandesa por el otro. Pasó su infancia en el bullicioso Mission District de San Francisco hasta que su familia se trasladó al barrio de Westlake, en Daly City. A pesar de las dificultades, sus padres se esforzaron mucho para que Kimberly y su hermano pequeño, Anthony Jr., una infancia llena de amor y oportunidades. Kimberly recibió un profundo y duradero impacto de Mercedes, que era profesora de educación especial. Educación, sensibilidad y resistencia fueron algunas de las virtudes que le inculcó. Sin embargo, la vida de Kimberly se vio afectada por un terrible acontecimiento cuando Mercedes, que había estado luchando contra la leucemia, falleció repentinamente. Por aquel entonces, Kimberly solo tenía 11 años, y la pérdida que experimentó fue un momento decisivo que le causó una impresión inolvidable. Dado que Mercedes no estaba, Tony se vio obligado a asumir el papel de padre soltero. Además, lo hizo con el vigor que cabría esperar de alguien que tuvo que construir su vida desde cero. Era 1957 cuando llegó a Estados Unidos y, tras servir en el ejército durante 4 años, transformó su profesión de constructor en un exitoso negocio de inversión inmobiliaria. Tony era conocido por su tenacidad y disciplina, 2 cualidades que fomentó en sus hijos y se aseguró de que heredaran. Era un vínculo especial el que Kimberly mantenía con su padre. Tony era algo más que un padre, también era su mayor apoyo y su mentor. Cuando no trabajaba, dedicaba su tiempo a animar a sus hijos a tener metas elevadas y a esforzarse mucho. En varias ocasiones, Kimberly afirmó que la ética de trabajo y el empuje de su padre tuvieron un impacto significativo en la forma en que afrontó los obstáculos a lo largo de toda su vida. También tenía un lado tierno. Tony se aseguró de que sus hijos se sintieran queridos y de que estuvieran bien preparados para el mundo, haciendo cosas como preparar cocina tradicional irlandesa y enseñando lecciones de vida que había aprendido durante su estancia en el ejército. Kimberly estudió en el Instituto Mercy de San Francisco, una institución católica exclusiva para alumnas. Allí destacó tanto en el ámbito académico como en el social. Era el tipo de estudiante capaz de compaginar su rendimiento académico con su participación en actividades extraescolares como si fuera algo natural. Durante su época en el instituto, experimentó una buena dosis de ambición, risas e incluso un poco de rebeldía adolescente. No obstante, nunca perdió la concentración. Tras finalizar sus estudios de bachillerato, decidió seguir estudiando en la Universidad de California, Davis. Además de estudiante, Kimberly era una persona decidida y ambiciosa. Dedicándose en cuerpo y alma a sus estudios, consiguió graduarse con una magna cum laude, que es una forma elegante de decir que tuvo éxito. Mientras Kimberly se concentraba en sus estudios, también llamaba la atención sobre sí misma. Mientras estudiaba Derecho, se dedicó a ser modelo. Además de estudiar Derecho, trabajó como modelo para diversas publicaciones, incluidas portadas de lencería de Victoria's Secret. Su trabajo como modelo incluyó anuncios para revistas nupciales y grandes almacenes locales. Echa un vistazo a cómo haces varias cosas a la vez.
hacer muchos trabajos diferentes. El objetivo de Kimberly no era solo mejorar su aspecto, sino desarrollar la confianza en sí misma y adquirir las habilidades necesarias para desenvolverse en otros entornos. Tanto en el ámbito académico como en el profesional, mantuvo el mismo nivel de aplomo y empuje, dejando así un legado en el campo jurídico. La profesión jurídica de Kimberly Guilfoyle merece su propio enfoque. A pesar de que ya hemos tratado el derecho, su trayectoria en los tribunales fue asombrosa, ya que estuvo repleta de trabajo arduo, casos con mucho en juego y una pizca del tipo de drama judicial del que están hechas las películas de Hollywood. Hoy vamos a adentrarnos en los inicios de la transición de Kimberly del duro mundo del modelaje al exigente mundo de la justicia. Kimberly comenzó su carrera en el ámbito jurídico trabajando en la oficina del fiscal del distrito de San Francisco. En esas circunstancias, se encontró a cargo de algunos de los casos más difíciles de la ciudad. Todas sus áreas de especialización requerían que poseyera tanto conocimientos jurídicos como fortaleza emocional. Sin embargo, en 1996, su carrera fue golpeada por los vientos del cambio. Kimberly fue una de los 14 fiscales cesados poco después del nombramiento de Terrence Hallinan como nuevo fiscal del distrito. Por otro lado, si algo consiguió Kimberly fue recuperarse rápidamente. Cuando la rama de San Francisco de la organización de Kimberly se disolvió temporalmente, ella recogió sus pertenencias y se dirigió al sur, a Los Ángeles. Ayudante del fiscal del distrito fue el cargo que asumió al incorporarse a la oficina del fiscal del distrito en Los Ángeles. Sus modales en la sala eran feroces. Gracias a su rigurosa preparación y a su presencia casi magnética en la sala, Kimberly pronto se convirtió en una figura destacada de la comunidad jurídica. No se limitaba a argumentar casos, presentaba historias que obligaban a los asistentes a inclinarse y prestar atención. Sus esfuerzos no carecieron de reconocimiento. Su mandato en Los Ángeles se caracterizó por una serie de galardones, uno de los cuales fue el codiciado premio a la fiscal del mes. No solo fue reconocida por sus habilidades, sino también por su inquebrantable compromiso de garantizar que se hiciera justicia. En el año 2000, Kimberly regresó a San Francisco y volvió a trabajar para la fiscalía. Además, no pasó mucho tiempo antes de que se encontrara en el centro de un caso que recibiría amplia cobertura mediática en todo el país, el infame caso de los perros. Desde el punto de vista legal, el caso fue tan complicado como horrible. Durante el transcurso del caso, Kimberly actuó como cofiscal, demostrando su capacidad para manejar con elegancia situaciones de gran presión. Se prestó una intensa atención pública. Las emociones estaban a flor de piel, ya que la sala estaba abarrotada de gente. Mientras todo esto ocurría, Kimberly mantuvo la compostura y presentó las pruebas y argumentos con la precisión de una abogada experimentada. A raíz de este caso, la imagen de Kimberly como fiscal severa y hábil salió reforzada, y además esa reputación llamó la atención de toda la nación. La capacidad de Kimberly para conectar con los demás era algo que a menudo reconocían todos los que la rodeaban. Tanto cuando dirigía palabras tranquilizadoras a una víctima como cuando explicaba los hechos a un jurado, tenía el don de hacer que la ley pareciera no solo personal, sino también comprensible. Aunque sus compañeros respetaban su seguridad en sí misma y su gracia, era su capacidad de empatía lo que realmente la distinguía de los demás. No le bastaba con ser abogada para defender un caso. Como luchadora por la justicia, a menudo abogaba en nombre de personas que no podían luchar por sí mismas. El paso del sistema judicial a los medios de comunicación. Kimberly empezó a investigar un nuevo canal, que eran los medios de comunicación, después de haber pasado años trabajando en los tribunales, donde se había ganado sus galones luchando en casos difíciles. Sinceramente, era bastante lógico. Había dedicado años de su vida a simplificar asuntos jurídicos difíciles para grupos de jurados. ¿Por qué no hace lo mismo para un público más amplio? Su incursión en el mundo de los medios de comunicación comenzó a principios de la década de 2000, cuando empezó a trabajar como comentarista jurídica para varias cadenas, entre ellas ABC News y Court TV. El hecho de haber trabajado como fiscal le ofrecía una ventaja. Ella explicaba la legislación desde la perspectiva de alguien que la había vivido en primera persona. El hecho de que Kimberly sea capaz de combinar sus conocimientos jurídicos con un estilo de comunicación cercano la convierte en la candidata ideal para una carrera en televisión. No pasó mucho tiempo antes de que su carrera en los medios de comunicación empezara a despegar, lo que allanó el camino para la fase posterior de su vida. Así pues, el trabajo de Kimberly en el ámbito jurídico fue algo más que un simple trampolín. En todo lo que siguió, sirvió de base para todo lo demás.
En la sala del tribunal aprendió a mantener la calma bajo presión, a ser resistente y a tener confianza en sí misma, todo lo cual le resultaría muy útil bajo los focos de los medios de comunicación. Y con eso, Kimberly estaba preparada para emprender la siguiente aventura de su experiencia, esta transición a la televisión. La carretera de la televisión. Tras su traslado a Nueva York en 2004, Kimberly hizo la transición de la costa oeste a la costa este para iniciar su carrera en el sector de la radiodifusión. Pasó a ser presentadora de un programa llamado Both Sides on Court TV, centrado en ofrecer puntos de vista opuestos sobre diversos temas, incluidos acontecimientos de actualidad y asuntos judiciales. Como alguien que había pasado años negociando discusiones acaloradas y momentos emotivos en la sala del tribunal, Kimberly era la candidata ideal para este puesto. Mientras esto ocurría, empezó a hacer apariciones como experta jurídica en Anderson Cooper 360 Degrees, donde conseguía captar el interés de los telespectadores con sus perspicaces observaciones y exhaustivas explicaciones. Tenía un don para hacer que incluso las cuestiones más técnicas fueran accesibles y, nos atreveríamos a decir, divertidas, tanto si diseccionaba un caso polémico como si explicaba las sutilezas de la ley. Kimberly tenía la capacidad de hacer ambas cosas. Con su decisión de incorporarse a Fox News en 2006, Kimberly dio un gran paso adelante en su carrera en los medios de comunicación. Al principio era la presentadora de un programa llamado The Lineup, que era un programa de fin de semana que examinaba la actualidad a través de las gafas de la cultura y el derecho. A pesar de que el programa solo estuvo en antena durante un breve periodo de tiempo, Kimberly se hizo un hueco con bastante rapidez, gracias a su encanto, seguridad en sí misma y capacidad para tratar temas controvertidos con elegancia. Se le dio la oportunidad de colaborar regularmente. En 2011, ya se había consolidado como una presencia constante en televisión. Fue en 2011 cuando Kimberly se convirtió en tertuliana del popular programa The Fad de Fox News, donde desempeñó uno de los papeles más significativos de su carrera. Este programa contaba con un variopinto panel formado por 5 personas que debatían las noticias del día, desde grandes acontecimientos hasta cuestiones sociales contemporáneas. Kimberly fue capaz de desplegar todo su potencial en este entorno particular. Tenía un sentido del estilo atrevido e intransigente. No se amilanaba a la hora de entablar conversaciones acaloradas o de expresar sus ideas sin ningún tipo de filtro. Sin embargo, lo que realmente la distinguía era su capacidad para combinar un análisis ingenioso y encantador con una mente analítica inteligente, independientemente de si analizaba un asunto judicial u ofrecía su opinión sobre un momento de la cultura pop. Kimberly aportaba una intensidad que hacía que la gente volviera a por más. La presencia de Kimberly fue un factor importante en el éxito de The Fad, que se consolidó como una de las series más populares de Fox. Gracias a su capacidad para mantener un equilibrio entre conversaciones serias y una pizca de humor, se convirtió en una de las favoritas de los fans. El papel que Kimberly desempeñó en Fox no fue exclusivo de los 5. A lo largo de su carrera ha interpretado papeles muy diversos, lo que demuestra tanto su versatilidad como su gran popularidad. Su trabajo incluye la presentación y copresentación de programas como Outnumbered, así como frecuentes apariciones en segmentos como Es Legal, en el sitio web The O'Reilly Factor. Cada vez que aparecía, lo hacía con el mismo grado de preparación y pericia, independientemente de si dirigía una mesa redonda, ofrecía un análisis jurídico o realizaba entrevistas individuales. Kimberly destacaba por su capacidad para conectar con los demás. Conseguía que los telespectadores se sintieran como si estuvieran charlando con un amigo, pero con una mente jurídica tan aguda como la suya. Su forma de hablar era directa y cautivadora, y no se privaba de mostrar su individualidad. Kimberly sabía cómo mantener el interés de la gente en lo que decía, tanto si defendía vehementemente su posición como si contaba una anécdota humorística. El tiempo que Kimberly pasó trabajando en la industria de los medios de comunicación no estuvo exento de dificultades, como cualquier otra situación laboral de alto nivel. En 2018, dimitió de su puesto en Fox News, que había ocupado durante más de una década, a pesar de que las circunstancias que rodearon su marcha generaron una gran atención mediática. Kimberly siguió adelante, dispuesta a aprovechar nuevas oportunidades. A pesar de que la medida puso fin a su etapa en Fox News, le brindó la oportunidad de buscar otras oportunidades. Carrera de escritor. Como es obvio para ti que Kimberly es tan polifacética, el hecho de que haya intentado escribir no es algo que te sorprenda. Ella ha canalizado sus experiencias y pensamientos en algo valioso. Y por supuesto, es únicamente ella, a través de su profesión de escritora,
que es solo otra manifestación de esto. El libro de Kimberly, Making the Case, How to Be Your Own Best Advocate, publicado en 2015, es su obra escrita más reconocida. Utilizando su intrigante historia profesional como fuente de inspiración, este libro semi-autobiográfico está repleto de sabiduría. No solo trata de la sala del tribunal o de la redacción, sino también de cómo sortear los obstáculos que te pone la vida con seguridad en uno mismo y determinación. A la hora de tomar decisiones profesionales, encontrar soluciones a los problemas o, simplemente, defenderse a uno mismo. El libro insta a los lectores a convertirse en sus mejores defensores. Tan motivador como útil, está repleto de anécdotas personales y consejos que pueden ponerse en práctica. La capacidad creativa de Kimberly, sin embargo, no terminó ahí. La princesa y su cachorro fue el título de su primer libro infantil, que reveló en el año 2024. Aunque se creó pensando en los niños, seguro que también cautivará a los adultos. Es una historia sobre la camaradería y la buena voluntad que le llegará al corazón. Una organización sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar la vida de los animales recibirá el 10% de los beneficios de la venta de su libro. Su estilo de escritura es un reflejo de quién es ella. Es fácil de usar, directo y rebosa personalidad. Hay una forma en que las palabras de Kimberly tienen la capacidad de conectar con su público, independientemente de si está ofreciendo orientación profesional, contemplando las lecciones que ha aprendido en la vida o escribiendo una caprichosa novela infantil. Experimentar el amor y la pérdida, y adquirir sabiduría. Kimberly Guilfoyle es una dama extremadamente ocupada y realizada, y te estarás preguntando qué tipo de hombre fue el que logró conquistarla. No es de extrañar que su vida sentimental haya sido tan turbulenta como la profesional, ya que posee una determinación feroz, una inteligencia aguda y un atractivo inconfundible. No una, sino 2 veces, Kimberly ha pasado por el altar de una boda, una tras otra, con un hombre que, durante un tiempo, pareció ser el compañero ideal. Kimberly Newsom se casó con Gavin Newsom, que en aquel momento trabajaba como supervisor de la ciudad de San Francisco. Fue un tema de conversación en la comunidad en ese momento, ser joven, glamurosa y con ganas de triunfar. Tras una relación fulgurante, se casaron en una ceremonia que parecía sacada de un cuento de hadas contemporáneo. Kimberly adoptó el nombre de Kimberly Guilfoyle Newsom mientras estuvo casada con Newsom, y el estilo y la personalidad de la pareja les valió un perfil en Harper's Bazaar en el año 2004. En el reportaje, realizado en la opulenta Gary Villa, se hacía referencia a la pareja como los nuevos Canary. A pesar de que el apodo es apropiado para su pulida imagen, todos sabemos que incluso los cuentos de hadas tienen sus dificultades. La relación entre Kimberly y Gavin se puso a prueba. ¿A qué distancia? La vida profesional de Kimberly la había llevado a Nueva York, donde se estaba forjando una reputación en el mundo de la televisión, mientras Gavin seguía manteniendo su estatus de californiano. La presión de un matrimonio que se desarrollaba en 2 costas diferentes resultó ser demasiado para la pareja, y en enero de 2005 solicitaron el divorcio conjuntamente. A primera vista, parecía que ponían fin a su relación de forma amistosa. Sin embargo, las noticias no se detuvieron ahí. El año 2007 fue testigo de la aparición de una polémica que incluía la vida personal de Gavin. No es posible saber con certeza si Kimberly era consciente de su conducta antes de la ruptura de su matrimonio. No obstante, es razonable concluir que la disolución de su matrimonio supuso un punto de inflexión para ambos. Durante el mes de mayo del año 2006, Kimberly volvió a encontrar el amor, esta vez con Eric Delancey, empresario y heredero de muebles. La culminación de su historia de amor fue una boda impresionante que tuvo lugar en Sandy Lane, un complejo turístico de Barbados. Su relación desprendía un aura de sofisticación y sencillez. La boda, presidida por el reverendo Ricky Curtin, fue pequeña y preciosa, y cumplió todo lo que cabría esperar de una pareja tan elegante sin esfuerzo. Eric, director general de Maurice Villancy, procede de una familia con una sólida formación en diseño y creatividad. Su madre era una artista que trabajaba con técnicas mixtas, y su padre era el presidente de la cadena de muebles que había fundado el abuelo de Eric. Parecía que Kimberly había descubierto a alguien que podía proporcionarle el mismo nivel de encanto y ambición. A finales de ese año, la pareja tuvo un hijo varón al que llamaron Ronan. Era habitual que Kimberly hablara de la felicidad que conlleva ser madre, y Ronan se convirtió en un papel importante en su vida. Sin embargo, el matrimonio empezó a mostrar signos de tensión incluso después de dar la bienvenida al mundo a su bebé.
durante el mes de noviembre de 2009, Kimberly y Eric finalizaron su divorcio, poniendo fin a su segundo matrimonio. Aunque Kimberly y Eric han optado por mantener en secreto las circunstancias de su divorcio, es evidente que han seguido poniendo un gran énfasis en la crianza compartida de Ronan. Cuando se examinan los dos matrimonios de Kimberly, es fácil reconocer los hilos de pasión, ambición y deseo de construir un futuro juntos que recorren cada uno de ellos. Cada nuevo capítulo tuvo sus propias dificultades, como la distancia en uno y quizá caminos diferentes en otro. Kimberly, en cambio, nunca permitió que su vida personal la definiera o le impidiera alcanzar sus objetivos. Lo que más llama la atención es su tenacidad. Mientras Kimberly pasaba por cada divorcio, no se encerraba en sí misma ni permitía que su tristeza la hiciera descarrilar. Ella, en cambio, siguió adelante, desarrollándose tanto emocional como profesionalmente, compaginó con elegancia su trabajo, sus responsabilidades como madre y sus aspiraciones personales, demostrando que no es necesario tener una vida perfecta para tener una vida con sentido. La narración de Kimberly y Don. Si avanzamos rápido hasta el año 2018, nos encontramos con que Kimberly Guilfoyle no solo estaba creando olas en su vida profesional, sino también en su vida personal. Durante ese mismo año, ella y Donald Trump Jr. hicieron pública su relación, que coincidió con la finalización de su divorcio de Vanessa. Parecía el momento oportuno para que Don Jr., que está casado con Vanessa y tiene 5 hijos en común, empezara una nueva etapa en su vida, y Kimberly estaba perfectamente de acuerdo con él. Desde el principio se respiraba un aire de entusiasmo en su relación. Como Kimberly y Don tenían un entusiasmo similar por la vida, fueron capaces de formar un vínculo que mantuvo su dinámica emocionante y llena de acontecimientos inesperados. Estaba claro que estaban conectados el uno con el otro, independientemente de si viajaban, acudían a eventos o simplemente pasaban tiempo con los hijos de Don. Tras adquirir una magnífica finca en Júpiter, Florida, por $9,7 millones en marzo de 2021, la pareja acabó estableciendo allí sus raíces. Empecemos diciendo que no era la típica casa. Su propiedad se asemejaba más a un resort de lujo que a cualquier otra cosa, ya que contaba con 7 dormitorios, 12 cuartos de baño, una bodega, un teatro, un ascensor, una cocina de chef, alas para invitados, una piscina e incluso un muelle propio. No solo eso, sino que la ubicación era ideal. Para Don era mucho más sencillo mantener una relación sólida con sus hijos, Kai, Don 3, Tristan, Spencer y Choe, todos los cuales residían muy cerca de Vanessa, su ex mujer, mientras que Kimberly, por su parte, disfrutaba de la dinámica familiar mixta, compartía frecuentemente momentos con los niños y celebraba hitos con ellos. A pesar de que Kimberly y Don Jr. no hicieron el anuncio de su compromiso hasta enero de 2022, en realidad este se había producido mucho antes, en la Nochevieja de 2020. La pareja mantuvo la noticia en secreto durante mucho tiempo y prefirió concentrarse en su vida en común. Cuando el compromiso se hizo público, parecía el siguiente paso lógico en el desarrollo de su relación. Dado que Kimberly se refería a menudo a Don como su mejor amigo y alma gemela, era obvio que ambos disfrutaban de una profunda conexión. A la hora de conmemorar su amor, Kimberly y Don no tuvieron reservas. Compartieron una gran cantidad de conmovedoras publicaciones de aniversario, repletas de collages de fotos y comentarios, en varias plataformas de redes sociales. La cuenta de Instagram que Kimberly utilizaba se convirtió en un lugar donde mostraba su agradecimiento por su vida juntos. A menudo hacía referencia a las experiencias que habían vivido juntos y a la felicidad que se habían proporcionado mutuamente a través de esta plataforma. Kimberly se refirió a Don como su alma gemela y su mejor amigo para toda la eternidad en un mensaje especialmente entrañable publicado en mayo de 2024. Para añadir aún más emoción a la situación, le sorprendió regalándole un cachorro rescatado. Después de todo, ¿qué forma más adecuada de conmemorar el amor que con un animal de compañía? Los placeres básicos de la vida parecían ser la fuente de la felicidad de Kimberly y Don, incluso más allá de los grandes gestos que tuvieron. Su prioridad era construir una vida significativa y gratificante, ya fuera pasando tiempo con sus hijos, disfrutando de su lujosa casa o animándose mutuamente en sus respectivos proyectos. Además, no hay que olvidar que ambos sienten un profundo afecto por los animales, un ejemplo de sus intentos por devolver y hacer el mundo un poco más brillante. Algo que Kimberly subrayó con frecuencia en su discurso público, fue el cachorro rescatado. Este fue solo un ejemplo de sus esfuerzos. La vida matrimonial de Kimberly y Don llega a su fin.
precisamente en el momento en que la gente creía que todo iba según lo previsto. La noticia de su ruptura recorrió diversas redes sociales y portales. Kimberly Guilfoyle terminó su relación con Don Jr. muy pronto después de que él fuera visto con otra dama antes de que su separación se hiciera pública. Esto es algo que nunca podrás siquiera imaginar que ocurra. Don Jr., que suele estar en el punto de mira, se presentó en Mar-a-Lago para celebrar la Nochevieja con su nueva novia, Bettina Anderson. Sin embargo, tomemos un breve respiro. Parecía que la relación de Kimberly y Don era estable desde hacía varios años. Criaban a los hijos de Don en su casa de Florida, que era realmente impresionante, y publicaban efusivas fotos de Instagram sobre sus amigos más íntimos y sus almas gemelas. Por otro lado, las cosas no eran tan de color de rosa como parecían bajo la apariencia externa de imagen perfecta. Según algunas fuentes, Don empezó a sentir cierto malestar por el carácter de espíritu libre de Kimberly. Durante sus primeros años en San Francisco, Kimberly era conocida cariñosamente como Margarita Girl. Mantuvo la reputación de ser alguien que disfrutaba asistiendo a una buena fiesta. Durante ese tiempo, ella era el centro de atención. Carismática, extrovertida y el centro de atención de todo el mundo en todo momento o lugar. A pesar de que Don respetaba su carisma y su capacidad para conectar con los demás, el encanto de su chispeante vida social empezaba a resultar abrumador para alguien que estaba más orientado a pasar horas más tranquilas con su familia. La concepción de Don de lo que constituye una vida hogareña parecía oponerse directamente a la preferencia de Kimberly por las reuniones caras, las copas y las galas. Entonces, Bettina Anderson apareció en escena. Bettina fue presentada a Don en algún momento de la segunda mitad del año 2024. El hecho de que hicieran su debut público en Mar-a-Lago hizo bastante evidente que eran una pareja, a pesar de que no hay un marco temporal para corroborar cuando las cosas se volvieron amorosas. Bettina introdujo en la vida de Don otro tipo de energía, considerada refinada y con los pies en la tierra, tal vez una que me parecía estar más en línea con lo que él deseaba en ese momento. Hay muchas personas cercanas al matrimonio que sugieren que la inclinación de Kimberly por lo lujoso puede haber sido el impulso para que Don buscara algo más sencillo. Son muchos los que creen que Don consideraba que la relación ya no se ajustaba a sus ideales, ya fuera por su frecuente vida social o por ser conocida como la chica Margarita. En realidad, no fue una sorpresa cuando se hizo público que Don se había estado viendo con Bettina mientras aún mantenía una relación con Kimberly. Los indicios habían estado presentes, incluyendo una presencia moderada en Instagram, un número reducido de apariciones públicas juntos y cambios sutiles en la dinámica que suelen compartir. Según los informes, Kimberly, conocida por su tenacidad, puso fin a la relación en cuanto se enteró de la existencia de Bettina. Kimberly tiene el mérito de no haber dejado que la ruptura le bajara los humos. Con motivo del 47 cumpleaños de Don, pocas semanas después de su ruptura, Kimberly publicó en Instagram una serie de imágenes en las que le felicitaba por haber puesto fin a su noviazgo de forma constructiva. A pesar de que la relación de Don con Bettina se hizo más popular, parecía que Kimberly optaba por la gracia antes que albergar resentimiento. ¿Crees que es posible mantener una amistad o una relación decente con una expareja incluso después de que haya seguido con su vida? ¿Cómo parece haber hecho Kimberly con Don? Si quieres saber más, suscríbete a nuestro canal y haznoslo saber en los comentarios.